O sea, solo es un patrón. Ya, listo. Acabo de iniciar la grabación. Por favor, me confirman si es que logran ver la pantalla, ¿ok? Un momento. Mm, Ya. Ya. ¿Logran verlo? Sí, sí se está viendo. Genial, gracias, Shirley. Bien, acá en la sesión número 4 vamos a hablar sobre el patrón intersticial. Seguramente todos han hablado o sea, todos han escuchado de alguien por lo menos hablar del intersticio, ¿no? De ese espacio que hay entre los alvéolos para que se logre hacer el intercambio gaseoso, ¿no? Entonces ese espacio es importantísimo. Aparte que también le permite al alvéolo poder expandirse al momento de insuflar el aire, ¿no? Al momento de hacer la ventilación de cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, ese intersticio está sujeto mucho, realmente muchísimo, a lo que es inflamación crónica, ¿ya? Y la inflamación puede ser por diversas etiologías, recuerden. Pueden ser por enfermedades ocupacionales, ¿no? Por ejemplo, los mineros, ¿no? Los que trabajan con sílice, cobalto, etcétera, ¿no? Incluso también los que trabajan con carbón, ¿no? Entonces, esa inhalación constante crónica de esas partículas que terminan siendo nocivas e inflamatorias, van a terminar dañando el intersticio, ¿no? Y no solamente eso, sino que también las infecciones. Una tuberculosis puede causar daño intersticial, ¿ya? También las enfermedades micóticas del pulmón pueden causar patrón intersticial. Las micosis, las parasitosis, las virosis también. ¿Ok? Entonces, el patrón intersticial, si bien es cierto, eh, va a ser como tal parecido entre varias patologías, pero no significa que va a ser netamente de una, ¿no? Entonces, deben tener claro eso, ¿no? Recuerden también de que el patrón intersticial se debe unir al cuadro clínico del paciente para recién tener una presunción diagnóstica, ¿no? Por ejemplo, si viene un paciente con tos o con voz ronca, ¿no? Que tú a la auscultación le escuchas roncantes en bases, pues piensas tal vez de que es una enfermedad pulmonar intersticial difusa de un paciente tal vez con EPOC, o no sé, si le preguntas tal vez cuál es su ocupación, te dice que es minero, etcétera, pues ya llegas como tal a una presunción diagnóstica, ¿no? Entonces, el patrón radiológico va a ayudar para eso, o sea, son signos radiográficos comunes a un grupo de enfermedades, ¿no? Incluso también un patrón intersticial te puede dar como tal un patrón, miliar como tal que se puede ver en los pacientes con TB miliar o también que se puede confundir incluso con las metástasis pulmonares. Entonces, vamos a ver cada una de ellas, ¿no? Recuerden que todos estos van a ser los patrones radiológicos que considera como tal la universidad, son 6. Ya hemos visto el alveolar, hagamos un recordatorio de lo que era el alveolar. Recuerden que el alveolo está lleno de aire y por lo tanto, al estar lleno de aire, su densidad va a ser negrita, radiolúcida, hipodensa, dependiendo de si la estamos viendo en una radiografía o en una tomografía respectivamente. Sin embargo, al momento de que tienes un patrón alveolar, recuerden de que el alveolo se va a llenar de líquido. Ahora, se va a llenar de cualquier líquido, ¿ah? Puede ser sangre, puede ser exudado, puede ser trasudado, puede ser lo que sea, ¿ya? Pero se va a llenar de líquido, ¿ok? Por ejemplo, si es una neumonía, se va a llenar de exudado. Por ejemplo, si es una insuficiencia cardíaca congestiva, se va a llenar se va a llenar de trasudado. Por ejemplo, si es una laceración pulmonar, se llena de sangre, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces tengan en cuenta eso. Se puede llenar de cualquier líquido. ¿Ok? Cualquier tipo de líquido se puede llenar. Es por eso la importancia del patrón alveolar. Entonces, el patrón alveolar va a estar presente en diversas patologías, ¿no? A la cabeza va a estar la neumonía, no se olviden, ya la neumonía. Recuerden también entonces de que al momento de cambiar el contenido como tal del alveolo, ya no va a ser aire, ahora va a ser agua, la densidad va a cambiar. Entonces, de ser negrito va a pasar a blanco, porque tiene agua. Entonces, de ser radiolúcido pasa a radiopaco, ¿ya? Y de ser hipodenso pasa a hiperdenso. Eso es básicamente lo que deben conocer del patrón alveolar, ¿ok? Luego se tiene el patrón atelectásico. También es bastante importante conocer el patrón atelectásico realmente,
¿ya? Porque, o sea, en algunos casos incluso la telectasia no te permite, o sea, no va a significar como tal un deterioro de la ventilación del paciente, a no ser de que sea una telectasia total, recuerden, ¿no? La telectasia total. Acá es donde tienen que tener en cuenta el efecto de retracción, ¿ya? El efecto de retracción. Al no haber aire en el pulmón, tampoco se va a ver negrito, pero eso no significa que que el alveolo está lleno de agua, no. Entonces, tanto el alveolar como el atelectásico van a ver de que van a haber zonas donde hay hiperdensidad o radioopacidad, es decir, zonas blancas en el pulmón. Pero la fisiopatología es diferente. En el alveolar cambia la densidad, ¿no? Cambia la densidad porque el alveolo se llena de agua y ya no está lleno de aire, mientras que en el atelectásico no llega el aire y simplemente se ve blanco por la masa pulmonar que hay ahí totalmente colapsada, ¿no? Porque recuerden que se tapa como tal un bronquio y todo lo que termina, bueno, y todas las estructuras, todos los lóbulos y zonas donde lleva aire ese bronquio se van a colapsar. Es por eso que, por ejemplo, si es que por ejemplo, un tapón mucoso que está en el bronquio derecho, ¿no? Si está en el bronquio derecho, pues entonces va a terminar colapsando todo el pulmón derecho. Y eso sí trae consecuencias de la función respiratoria. El paciente llega con insuficiencia respiratoria, ¿verdad? Pero acá siempre tengan en cuenta el patrón, bueno, el efecto de retracción. No es lo mismo el efecto de masa que el efecto de retracción. El efecto de masa, por ser obviamente una masa, un tumor, etcétera, lo que puede ser, va a terminar empujando todas las estructuras hacia el lado contralateral, hacia el lado sano, ¿ok? Hacia el lado sano, ¿no? Mientras que el efecto de retracción va a jalar todas las estructuras hacia el lado enfermo, hacia sí mismo, ¿ok? Está jalando todas las estructuras. Ya, ese es el efecto de retracción y es el único patrón radiológico que lo tiene. Entonces, no se pueden confundir, por ejemplo, una neumonía con una telectasia. Vean las estructuras que se están moviendo. Vean la tráquea. Recuerden que les hablaba de la tráquea, ¿no? Si tienes una telectasia en el pulmón derecho, la tráquea se va a ir hacia el lado derecho. Ya la tráquea se va a ir hacia el lado derecho. Entonces, ya habiendo visto como tal la retroalimentación del patrón alveolar y del patrón atelectásico, vamos a pasar a la sesión de esta semana, de la semana 4, y se va a hablar del espacio intersticial y el patrón patológico como tal de intersticio. Entonces nos quedarían tres más, ¿verdad? El pleural, el nodular o masa y el destructivo. ¿Ok? Cada una como tal comprende un grupo de enfermedades que vamos a ver después. El pleural ustedes ya conocerán, ¿no? El derrame pleural, el neumotórax, hidroneumotórax, el nodular o masa es prácticamente un tumor, no sé, un quiste tal vez, mientras que el destructivo va a ser las cavernas, va a ser las bulas, van a ser los neumatoceles, etcétera, ¿no? Pero bien, entonces vamos a entrar de lleno a lo que es el intersticio y el patrón intersticial, ¿ok? El patrón intersticial entonces va a ser el compromiso del espacio intersticial. Y recuerden que lo que les decía, cuando se compromete el espacio intersticial significa que es una patología crónica. Pero por ejemplo, si se compromete el alveolo, normalmente es una patología aguda, ¿no? Porque es más fácil llegar al alveolo que al intersticio. ¿Por qué? Porque para llegar al intersticio, ese nocivo como tal, que puede ser tabaco, puede ser sílice, o el paciente tiene antracosis, o tiene, no sé, tiene VIH y por eso le dio, no sé, una histoplasmosis. Ya, todo eso como tal va a demorar para dañar el intersticio, porque primero va a causar una enfermedad alveolar, ¿ok? Pero para llegar al intersticio tiene que romper la membrana alveolar, ¿ok? En el alveolo y en el intersticio van a encontrar cualquier cantidad o sea, de patologías. Puede llenarse, por ejemplo, de líquido para hacer edema, puede ser sangre, puede ser inflamación serosa, puede ser fibrosis, etcétera, ¿no? Y todo eso como tal en el patrón intersticial te va a dar el engrosamiento de los septos interlobulares, ¿ok? Engrosamiento de los septos interlobulares. Entonces, al estar como tal entre los alvéolos, el espacio intersticial, pues van a ser líneas, así como una serpiente, ¿no? Y dependiendo obviamente de dónde esté como tal el patrón, dónde esté el daño, por ejemplo, puede ser entre los lóbulos o puede ser dentro de los lóbulos, la vista va a ser totalmente diferente, ¿ya? Entonces, tenemos estos cuatro tipos de patrón intersticial.
el patrón septal o lineal, el reticular, el nodular, micronodular o miliar y finalmente el reticular grueso o empanal de abeja. Ahora, recuerden, al ser una patología crónica, ¿ok? El patrón intersticial como tal no es reversible, ¿ya? A no ser de que tal vez estés en el septal o lineal, o sea, cuando estás en una etapa muy, o sea, muy temprana, ¿ya? Pero realmente cuando ya pasas al reticular, el micronodular o incluso el reticular grueso, que es la parte ya donde es más irreversible en el patrón intersticial, pues ya no hay marcha atrás. El paciente pues va a vivir con esa ronquera, con esa tos fuerte, va a tener roncantes, etcétera. Incluso puede dañar su función pulmonar, puede ir rompiendo membranitas y causarle un enfisema a la larga. Entonces, esto ya compromete como tal de manera irreversible la vida del paciente. Y ahí es algo que se debe evitar llegar, ¿ok? Es obviamente algo que se debe evitar llegar, ¿no? ¿Por qué? Porque normalmente hacen, cuando ya encuentras patrón intersticial es porque estás, por ejemplo, en el septal o lineal, reticular, y en esas etapas sí le puedes realizar algunas recomendaciones y el paciente puede mejorar, mas no va a solucionar su patrón como tal. Ya solo puede mejorar su función, su capacidad ventilatoria, puedes darle recomendaciones, por ejemplo, si es que tiene el trabajo, no sé, de ser minero, le dices que evite ese trabajo, que renuncie o que deje, por ejemplo, el tabaco, etcétera, ¿no? Entonces, sí se le puede ayudar a los pacientes en estas primeras etapas, pero ya cuando llega al reticular grueso o empanal de abeja, su pronóstico es reservado incluso, ya porque ya es totalmente irreversible, no se puede hacer absolutamente nada, ni siquiera se mejora su calidad de vida. Ya entonces, cuando se daña primero lo que está entre los lóbulos pulmonares, va a ser septal o lineal, mientras que si se daña lo que está dentro de los lóbulos, ¿ok? Dentro de los lóbulos va a ser algo reticular. Entonces, primero va a aparecer lo septal o lineal y luego se le va a sobreañadir lo reticular. Normalmente, como esta es una primera etapa, se va a ver, ¿no? Pero luego se le sobreañade el reticular. No existe o hay muy pocas patologías donde solamente se ve reticular y no el septal o lineal. Por ejemplo, si es que aparece el reticular, ya de por sí vas a tener patrón septal o lineal, ¿ya? Porque es como que una continuación de la patología intersticial. ¿Ok? Entonces, primero se afecta el septo interlobular y luego se afecta el septo intralobular. ¿Ok? Entonces, cuando encuentras reticular, ya de por sí tienes lineal o septal. Y si encuentras los dos y te preguntan qué patrón es, qué tipo de patrón intersticial, digan reticular. Ya, digan reticular. Luego está el nodular o micronodular o miliar. Ahora, este es importantísimo en nuestro medio, ¿ya? Ya que la principal patología en nuestro medio que te va a causar un patrón micronodular o miliar o incluso nodular va a ser la TBC miliar. Ya, la TBC miliar va a ser un tipo de TB, de TB sistémica. ¿Ok? Entonces acá el bacilo de Koch ya ha penetrado como tal o sea, la membrana alveolo capilar y ha llegado al capilar para poder pasar al torrente sanguíneo y causar un montón de mini granulomas a lo largo del pulmón. Y eso es un factor de riesgo para tener TB en cualquier otra parte del cuerpo, porque el bacilo ya está obviamente en la sangre y puede diseminarse a cualquier lado, siendo la segunda zona más frecuente detrás de la pulmonar la renal, ¿no? La TB renal es la segunda TB más frecuente en nuestro medio principalmente, ¿ok? Entonces, es por eso que si tienes un patrón miliar, hay que tener siempre en cuenta y mucho cuidado de que lo más probable es que el paciente sea TB positivo, ¿no? En la vaciloscopía le salga positivo. Y eso significa compromiso sistémico, no se olviden. Por más de que solamente tenga sintomatología pulmonar o sea, claro, sintomatología pulmonar o daño radiológico a nivel del pulmón y en el resto esté normal, ya se le considera TB sistémico porque inminentemente va a dañar otros órganos y eso, pues, ¿no? Entonces son como varios puntitos o opacidades redonditas que no confluyen entre sí de 2 a 5 milímetros aproximadamente. ¿Ya? Mientras que el reticular grueso como tal o empanal de abeja, pues va a ser como tal un patrón reticular conceptal, pero con paredes mucho más gruesas. Y eso significa compromiso mucho mayor del espacio intersticial.
¿ya? Y son líneas blancas, todo eso lo van a ver como líneas blancas, ¿ya? Líneas blanquecinas, líneas blancas, puntos blancos también, y líneas blancas, pero mucho más gruesas, ¿ya? Paredes más gruesas, de 2 a 3 milímetros, casi del grosor de todo el diámetro del micronodular, ¿ya? Casi del grosor de todo el diámetro del micronodular, teniendo un diámetro mucho más grande en algunos casos. Entonces, este ya es la etapa más irreversible del patrón intersticial, ¿no? Y eso es lo que el paciente debe evitar llegar, obviamente, y si es que llega, pues es un pronóstico reservado. Bien, entonces vamos a ver en sí como tal cada uno de los subtipos como tal del patrón intersticial, ¿ok? Entonces tenemos el patrón lineal o septal y también tenemos el patrón reticular que lo vamos a ver después. Recuerden esto, ya el lineal o septal va a significar el engrosamiento de los septos interlobulares, mientras que el reticular va a significar el engrosamiento de septos intralobulares, ¿ok? Primero aparece esto. Primero se daña los septos interlobulares, ¿ya? Entonces vamos a tener líneas de esta forma, ¿ya? Vamos a tener estas pequeñas líneas que afectan entre los lóbulos, no está afectando por dentro de estos de estos lobulillos, no los está afectando, ¿ya? O por lo menos no está siendo muy fuerte la afectación, ¿ok? También se puede ver en una radiografía, sin embargo, la radiografía no es tan sensible. Ya la radiografía posterior anterior incluso tiene unas líneas llamadas líneas de Kerley, que se los he encontrado como tal en la teoría de un libro, pero realmente esta tiene muy baja sensibilidad, muy baja especificidad para poder diagnosticar o para poder tener en cuenta que el paciente tal vez tenga fibrosis a nivel de cierta zona o no. Entonces, las líneas de Kerley entonces como tal van a ser estas pequeñas líneas, no sé si incluso son casi imperceptibles en una radiografía. Es por eso que hoy en día estas líneas están totalmente descontinuadas, ya no se utilizan para el diagnóstico, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a diagnosticar un patrón intersticial? Lo ideal es hacerle una tomografía. Lo ideal. Sin embargo, como primera línea siempre le pides una radiografía. Si es que no ves prácticamente nada, como estas imágenes de acá, pero ves tal vez estas pequeñas líneas como tal de las líneas de Kerley, pues simplemente no haces nada. O sea, simplemente no haces nada, pero tienes cuidado, obviamente, con el paciente. Le haces sus recomendaciones, etcétera, que trate de evitar el tabaco, trate de evitar el humo de fábrica o que se cambie de trabajo, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque este patrón lineal o septal es el inicio como tal de una patología crónica mucho más agresiva. Ya es el inicio, no se quiere, o sea, se quiere evitar de que el paciente llegue a mayores, obviamente. ¿No? Ahora es diferente, obviamente, también encontrar este patrón lineal o septal en un paciente joven o un paciente anciano. Si es un paciente anciano, pues obviamente a lo largo de su vida ha inhalado tóxicos y demás, y es lo normal que tenga un patrón intersticial lineal o septal, si es un paciente anciano de tercera edad. Entonces no le dicen nada, ¿no? No le dicen nada. Pero si es, por ejemplo, un joven de 30 años que fuma desde los, no sé, 17 años, pues ahí sí le dices algo, que deje, ¿no? Obviamente el tabaco, que se cuide mejor, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque es joven y obviamente tiene toda una vida por delante y posiblemente si es que no corrija esos hábitos nocivos, pues va a terminar llegando a un patrón reticular grueso o en panal de abeja, ¿no? Entonces, este lineal septal se puede dar principalmente por edema pulmonar o infiltración celular por inflamación, básicamente patologías inflamatorias. Ya dentro de acá también están las patologías autoinmunes que te pueden dar esta pequeña extravasación de líquidos hacia el espacio intersticial. ¿Ya? Principalmente las sistémicas, ¿ya? Principalmente las sistémicas como el lupus o la artritis reumatoide. Entonces, esto es muy poco común encontrar realmente, muy poco común. Más común es encontrar el patrón reticular, que ya combina la lineal, el engrosamiento de los septos interlobulares, pero también le añade lo que está dentro, intralobulares. ¿Ya? Entonces vamos a ver la principal diferencia. Miren, por ejemplo, acá. Ya miren cómo se ve todo redondito, ¿no? Parece que está bien delimitadito sus bordes, o sea, los bordes de los lóbulos como tal. Sin embargo, miren acá, esto parece ser un patrón como tal septal, lineal, ¿no? Igualmente acá, lineal, no se está afectando hacia adentro, pero miren acá, se está afectando adentro, se afecta adentro, se afecta adentro, se engrosa todo dentro, se afecta adentro de cada uno de los lóbulos. Es por eso de que este reticular es un paso más,
es una gravedad más del lineal o septal. ¿Ya? Miren, por ejemplo, acá. A ver, voy a hacerle zoom. Básicamente estas son las líneas septales, o sea, lo septal o lineal que pueden haber. Y en un patrón solamente lineal, pues se va a ver totalmente negro al centro porque no afecta el intersticio intralobular. Pero acá sí va a afectar. Miren cómo afecta, ¿no? Miren cómo afecta. Entonces, acá prácticamente hay de los dos. Ya, prácticamente es de los dos. Porque es una continuación, como les digo, en cuanto a gravedad de uno a otro. La reticular es mucho más grave, obviamente. Acá sí vas a necesitar medicación, obviamente el tratamiento no farmacológico del paciente igualmente queda. ¿Se le puede mejorar un poco la calidad de vida? Sí, pero no va a ser tanta como si solamente fuera lineal o septal. En la reticular ya se tiene, ya se incluso dependiendo de la cantidad de, de pulmón viable que se tenga en un lóbulo, pues incluso se puede quitar, ¿no es cierto?, el lóbulo, porque son obviamente, obviamente no sirve, no se extiende, el alveolo no se está extendiendo y como se daña como tal la membrana alveolo-capilar, pues no hay como tal una buena hematosis a ese nivel, entonces prácticamente es una zona de pulmón que no sirve, ¿no? Y demás. Ahora, miren en la radiografía. Cuando un lineal o septal te aparece así, pues prácticamente no haces mucho, ¿no? Y demás. Pero cuando te aparece así ya es obviamente otra cosa, ¿verdad? Ya obviamente es otra cosa. Las líneas son abundantes. No son puntos, son líneas, si se dan cuenta, ¿no? No son puntos. Y eso lo va a diferenciar principalmente de un patrón miliar, ¿ya? Al menos en una radiografía. Pero para hacer seguimientos y demás, bueno, para hacer seguimientos y demás, la tomografía siempre va a ser la ideal. Ni siquiera una resonancia, porque la resonancia tiene pobre ayuda diagnóstica a nivel del pulmón, recuerden. Es por eso que incluso las estratificaciones de tumores se realizan con una tomografía a nivel del pulmón, porque la resonancia no te ayuda mucho. Y en las patologías que podemos encontrar en este patrón reticular va a ser, por ejemplo, la fibrosis pulmonar de cualquier tipo, ¿ah? Existen diversos tipos de fibrosis pulmonar, ya dada por medicamentos, dada por obviamente factores nocivos crónicos. Incluso este tipo de patrón te puede dar, por ejemplo, la artritis reumatoide, ¿ya? La artritis reumatoide. También el micoplasma pneumoniae. Ya no se olvide del micoplasma pneumoniae, que también puede causar este patrón reticular. Es una infección crónica, ¿verdad? Y obviamente esto se va a exacerbar cuando el paciente esté inmunodeprimido. ¿Ya? Siempre cuando tengan un paciente inmunodeprimido, piensen en hongos, ¿ya? Porque normalmente el micoplasma se puede tener y se puede contener a nivel del pulmón, pero basta que el sistema inmune del paciente se debilite para que este micoplasma ejerza como tal su patología, ¿ya? Y ahí sí es mucho, o sea, ahí sí es más difícil el manejo como tal, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las causas, por ejemplo, de inmunodepresión? Se tiene, por ejemplo, el tratamiento largo con corticoides, se tiene, por ejemplo, el VIH positivo, ¿no? Y diversas enfermedades, o ser este paciente autoinmune, entre otras cosas, ¿no? Entonces, siempre tener en cuenta esto. Y no solo el Mycoplasma pneumoniae, sino también otros hongos, como por ejemplo la histoplasmosis, ¿ya? La coccidioidomicosis también te puede dar este tipo de patrón reticular. ¿Ok? Entonces, tener en cuenta esto básicamente siempre, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo? Obviamente los hábitos nocivos, ¿ya? Y la inmunodepresión principalmente, ¿ok? Entonces, acá es como que están englobando como tal al lobulito, ¿no? Y se ven esas líneas englobando los lobulitos, pero acá ya te afecta lo que está dentro de cada uno de los lóbulos, ¿no? Ya te está afectando, ya está totalmente fibrosado adentro. ¿No? Y se ve totalmente diferente la radiografía de un patrón lineal septal de un patrón reticular. El reticular es mucho más fuerte, obviamente, ¿no? Miren cómo se ve totalmente lleno de líneas. Ah, recuerden siempre también que el patrón intersticial en la gran mayoría de casos aparece en las bases. Y acá estamos en las bases. ¿Ya? En las bases pulmonares es donde va a aparecer mucho más, ¿ya? Es donde va a aparecer mucho más. Es por eso que al momento de hacer semiología, que me parece que ustedes están llevando, van a ver de que la fibrosis pulmonar como tal va a aparecer en las bases con los roncantes al momento de auscultar, ¿ya? Va a aparecer como los roncantes al momento de auscultar. Y esto es muy importante poder reconocerlos también, ¿ok?
Básicamente es inflamación. Entra el factor nocivo, genera una cascada inflamatoria, daña la membrana alveolo-capilar, daña el patrón intersticial. Y recuerden también de que el pulmón, al no ser un tejido lábil, al no ser un tejido que se regenera, ¿cómo solamente se va a regenerar? Con cicatrización o fibrosis. Lo mismo pasa en el hígado. ¿Qué es lo que pasa cuando el hígado se inflama constantemente? Cuando el paciente no ingiere muchas grasas o es alcohólico, ¿no? Crónico. ¿Qué es lo que pasa? Se inflama, ¿verdad? Y al momento de inflamarse de manera crónica se lesiona. ¿Y cómo se va a regenerar el hígado? Si bien es cierto, tiene una parte que se puede regenerar, pero en otra parte, cuando ya es un hígado totalmente enfermo, cuando ya los factores de riesgo son muy crónicos, por ejemplo, las hepatitis autoinmunes como tal que debutan en gente joven, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a fibrosar. Y cuando se fibrosa, prácticamente esa zona de hígado ya no funciona, ya no sirve. Ya es por eso que cuando un paciente tiene cirrosis, ¿ya? Sea por la causa que sea. Puede ser causa, por ejemplo, metabólica, como puede ser causa autoinmune, etcétera. Sea por la causa que sea, la cirrosis va a significar el máximo deterioro, la máxima insuficiencia de la función hepática. Ahora, cuando hablamos de fibrosis pulmonar es lo mismo. Es lo mismo. Prácticamente no hay espacio por donde el alveolo se pueda extender y por lo tanto no hay espacio para la hematosis y eso es sumamente patológico y peligroso. ¿Ya? Entonces prácticamente tienes un lóbulo, tienes bases que no sirven para nada, lamentablemente, porque no se van a hiperextender, no van a recibir oxígeno y mucho menos van a hacer el intercambio gaseoso, ¿ok? Mucho menos. Entonces va a ser una insuficiencia respiratoria. Y obviamente esto, al estar constantemente en humedad, pues puede sobreinfectarse y es por eso que en algunos casos, cuando los pacientes se sobreinfectan y demás de manera constante, pues se les decide retirar el lóbulo más afectado, ¿no? Porque tiene también sus factores de riesgo y estos pacientes normalmente suelen estar inmunodeprimidos, entonces estos se terminan afectando y demás, ¿no? Lo mismo sucede en otros tejidos no lábiles, como por ejemplo el cerebro o por ejemplo el miocardio. Seguramente ustedes ya han llevado patología. El miocardio, ¿qué es lo que pasa cuando tienes un infarto? No le llega nutrientes, no le llega oxígeno, no le llega glucosa, no le llega nada al miocardio por un infarto por las coronarias. ¿Qué es lo que pasa? Se fibrosa, se termina fibrosando, pues, ¿no? Se cicatriza. ¿Por qué? Porque no es un tejido lábil. Los miocitos con los que nosotros nacemos son los mismos, o en teoría los que deberían seguir siendo, porque con el pasar de los años algunas células van muriendo, ¿no? Van a ser los mismos con los que nos vamos a terminar yendo, lamentablemente, ¿no? Muriendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando tienes un infarto agudo de miocardio? Esas fibras nerviosas, bueno, esas fibras miocárdicas que terminan muriendo, ya no van a ser capaces de poder conducir la señal eléctrica como tal del corazón. Y es por eso que el paciente va a entrar en insuficiencia cardíaca también, que va a tener riesgo, por ejemplo, de hacer fibrilaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Esa zona prácticamente va a ser, no te va a poder conducir como tal la conducción, bueno, no te va a conducir como tal la capacidad eléctrica del corazón. ¿No? Entonces, básicamente es una parte de corazón no funcional, ¿no? Eso sucede con los tejidos no lábiles, incluso también con el cerebro. Las neuronas no se regeneran, ¿ok? Las neuronas no se regeneran. Bien, el pulmón tampoco se regenera. Es por eso que se cicatriza y no vuelve a ser lo normal. Es por eso que se tiene que hacer un abordaje bastante rápido, bastante tempranero de lo que es el patrón intersticial. Como porque no se regenera, pues obviamente el daño va a seguir, va a seguir, va a seguir, no va a mejorar, lamentablemente. Bien, entonces vamos a seguir con dos últimos patrones que nos tocaba, ¿ya? Por ejemplo, está el micronodular miliar y el reticular grueso o panal de abeja. Vamos a hablar entonces del micronodular miliar. ¿Ya? En el micronodular o miliar se van a tener nódulos pequeños que no confluyen. Estos nódulos van a ser de 2 a 5 milímetros con bordes nítidos, no confluyentes y a veces se pueden superponer. No son líneas, son puntos. Mientras que el reticular grueso va a ser prácticamente un reticular, pero con paredes muchísimo más gruesas, casi del diámetro de los mismos nódulos del micronodular. Ya de 2 a 3 milímetros aproximadamente. Acá va a haber totalmente zonas de irregularidad, paredes muy gruesas y prácticamente zonas de pulmón donde no hay nada que hacer, ¿ya? Miren, por ejemplo, el micronodular va a ser esto, bastantes puntitos de diversos tamaños como tal que no van a confluir, es decir, no van a estar
están a la misma línea, no van a formar como tal una línea, etcétera. Eso se refiere con que no confluyen, ¿ya? Normalmente tienen un espacio, aunque sea el mínimo, pero tienen un espacio de separación, ¿ok? Miren, por ejemplo, acá. Ya, miren, por ejemplo, acá. ¿Tiene algo de patrón intersticial? Sí, tiene algo de patrón intersticial, pero también miren los puntitos. Hay una gran cantidad de puntitos y eso es a lo que deberíamos ponerle más atención, porque esa cantidad de puntitos, ya, en nuestro medio es muy probable que sean granulomas, caseificantes, tuberculosos, ¿ya? En nuestro medio es muy probable de que sea una TB miliar. Todos estos puntitos son granulomas. Es decir, si es que nosotros los biopsiamos todas estas, bueno, al menos una, dos, tres bolitas, si es que las biopsiamos, vamos a ver como tal al centro una necrosis gaseosa, englobándolo como tal, células epitelioides o macrófagos modificados, y entre esas células epitelioides vamos a encontrar las células gigantes multinucleadas o de Langerhans, ¿no? Y rodeándolo la corona de linfocitos. Todo eso va a tener cada uno de estos puntitos. Todo esto va a tener cada uno de estos puntitos porque es una reacción granulomatosa, ¿ya? Es una reacción granulomatosa. Ahora, ¿cuál es el principal diagnóstico diferencial de una tuberculosis miliar? Va a ser la sarcoidosis. Ya la sarcoidosis también es una reacción granulomatosa. Sin embargo, ¿cómo se van a diferenciar? Se van a diferenciar en la histopatología. En el caso de la TB miliar, ¿ya? Van a tener un centro caseoso. Es por eso que se le llama granuloma caseificante. Cuando hablas de granuloma caseificante es prácticamente el sinónimo de TB. ¿Ya? Es prácticamente el sinónimo de TB. ¿Qué más se tiene? Se tiene de que la sarcoidosis, ¿ya? La sarcoidosis van a tener también granulomas de diversos tamaños, no necesariamente así puntitos bastante bien delimitados o bastante bien formaditos o en gran cantidad, no necesariamente. Puede aparecer sí, pero no necesariamente. ¿Ya? Entonces la sarcoidosis va a tener granulomas que no son caseificantes, es decir, va a tener su corona de linfocitos, va a tener sus células epiteliales o epitelioides, perdón, y va a tener sus células gigantes multinucleadas. Y en el centro no va a haber necrosis gaseosa, no hay necrosis gaseosa central, y es por eso que se diferencia la sarcoidosis de la TB. Ahora, por cada 100 casos, 97 son TB miliar o 3 son sarcoidosis, por no decir 99,1. ¿Entienden? En nuestro medio lo primero que se piensa es una TB miliar principalmente. Tal vez en otros medios donde no tienen mucha TB, tal vez por ahí pueden pensar en sarcoidosis y demás, pero en nuestro medio siempre pensar una TB. O sea, esto es TB hasta que no se demuestre lo contrario. Ah, bueno, hasta que se muestre lo contrario, ¿no? Básicamente es así. ¿Ya? Básicamente es así. Y esto, como les decía, ya significa que el bacilo de Koch ya se está diseminando vía hematógena. Ya llegó a los capilares y se puede ir a cualquier lado. Es por eso que se le considera TB sistémica, por más de que no tenga afectación en otro órgano todavía. ¿Ya? Por más que no tenga afectación en otro órgano todavía, se le considera como TB sistémica. Ahora, si afecta a otro sistema como tal, uno o dos más sistémicas, ya es multisistémico incluso. ¿Ya? Estando en la cabeza, obviamente, la TB renal, que es la segunda, bueno, es la primera, presentación de TB extrapulmonar que se tiene en el mundo. ¿Ya? Después están varios más. Realmente la TB te puede dar en cualquier parte del cuerpo, incluso en la piel. ¿Ya? Incluso mi doctor, me comentaba, mi doctor infectólogo me decía, el lugar más, menos común, o sea, más raro que vi TB ha sido TB en la tiroides. O sea, imagínense, ¿no? Puede dar en cualquier parte, ¿no? Entonces, tener mucho cuidado con eso, chicos, conocer los esquemas, obviamente, de tratamiento y demás. Entonces, miren cómo se ve, por ejemplo, un pulmón, obviamente con múltiples puntitos que no confluyen y demás. Hay un montón de puntos, ¿ya? En esta parte, al no hablar de granulomas, no se habla solamente del ápice, porque cuando se habla de granulomas, recuerden, solamente bueno, cuando se habla de granuloma único, principalmente se habla de los ápices, porque ahí hay más oxígeno y demás, pero posiblemente haya empezado así, pero al el paciente estar sumamente inmunosuprimido, ha pasado como tal la barrera, ha llegado a los capilares y está causando esta patología como tal. Entonces, a tener eso en cuenta, ¿no? Y como les decía, la TB miliar va a ser el principal diagnóstico que ustedes deben tener en cuenta al momento de tener estas imágenes. ¿Ya? La principal va a ser esa. Mientras que la segunda va a ser la sarcoidosis, pero no es tan común en nuestro medio. La más común va a ser la TB miliar.
También te lo puede causar la silicosis, la antracosis, pero son mucho menos comunes, perdón. ¿Ya? Y esa es la diferencia. Y ahora vamos a ver el reticular grueso. Obviamente esto se puede como tal tratar, ¿ya? Se puede tratar, pero esta de acá no. Ya el reticular grueso, panal de abeja, no se va a poder tratar. Básicamente es un pulmón que, o sea, es el mayor grado de insuficiencia pulmonar que se tiene. ¿Ya? Hablando obviamente de reticular. Es prácticamente un panal de abeja, si se dan cuenta. ¿No? Miren como tal, cómo se es que a ver, voy a hacerle un pequeño zoom. Ya. Este es el panal de abeja, ¿verdad? Miren cómo se ve acá. Es prácticamente eso, simula como tal. Miren los bordes como tal del pulmón, están totalmente. Y obviamente los bordes como tal de las fibrosis van a ser mucho más gruesas. Miren esta fibrosis de acá, ¿ya? O las fibrosis de acá, está totalmente gruesa. Prácticamente no se tiene alveolo que sea funcional a este nivel. Ya no se tiene alveolo que sea funcional a este nivel. Y obviamente no va a ser una neumonía ni demás. No me van a decir que esto es broncograma aéreo y demás, ¿ah? Ahí sí no se confundan, por favor, que se pueden confundir, confundámonos ahora, ¿no? Pero en el examen no, no pueden decir que es una neumonía y demás, ¿ok? Esto ya es un patrón reticular grueso en panal de abeja, ¿ya? ¿Por qué? Porque la neumonía es totalmente gruesa, totalmente blanca, ¿no? La neumonía es totalmente blanca y te da líneas negras, no te da puntos negros. Acá te da puntitos negros como tal, que son las zonas que aún no está tocando como tal la fibrosis, ¿ya? Te da el broncograma aéreo, la neumonía, acá no te da nada, pues, no te da nada. ¿Ya? Entonces no nos podemos confundir acá. ¿Ya? Y básicamente todas las patologías que hemos dicho anteriormente, que estaban presentes en la, o sea, en la reticular, en la lineal y demás, cuando llegan a su etapa más crónica o más grave como tal, va a llegar a ser un patrón reticular grueso en panal de abeja. Ya solo para que lo tengan presente. Ahora también. Es muy importante tener en cuenta las infecciones, pero también sobre todo importante tener en cuenta los fármacos, ¿ya? Los fármacos, principalmente la amiodarona. La amiodarona, recuerden que es un antiarrítmico clase 3, ¿ya? Entonces que te ayuda, o sea, la amiodarona es mágica, es el antiarrítmico mágico, por así decirlo, porque te afecta, o sea, porque te puede tratar las arritmias supraventriculares y las ventriculares. ¿Ya? Entonces, es un antirrítmico muy importante y se trata y se usa para eso, ¿verdad? Pero sus efectos adversos son muchos, lamentablemente. Son bastantes efectos adversos que tiene la amiodarona y es por eso que se tiene que tener en cuenta y mucho cuidado al momento de usarlo. Por ejemplo, se sabe, por ejemplo, y se ha documentado de que la amiodarona ha causado algo en algunos pacientes patrón reticular grueso. ¿Ya? O sea, ha dañado como tal el intersticio del paciente, ¿ya? Pero no solo eso, dentro de la composición de la miodarona, y eso se los digo para que lo tengan presente y que, no sé, si por ahí les preguntan en otro curso, pues también lo sepan responder. Dentro de la composición de la miodarona hay yodo, ¿ya? Dentro de la composición de la miodarona hay yodo. ¿Y qué es lo que pasa cuando le pones, no sé, una miodarona a un paciente que tiene, por ejemplo, ¿no? Una tormenta tiroidea, ¿no? Un hipertiroidismo totalmente descontrolado. ¿Y qué te puede causar una tormenta tiroidea? Te puede causar arritmias, ¿ya? Te puede causar arritmias. ¿Y qué es lo que haces primero? O sea, le pinchas amiodarona. Ya, al tener yodo la miodarona, pues exacerbas la tormenta tiroidea, ¿ya? Al tener yodo la miodarona, exacerbas la tormenta tiroidea. No solo eso, sino que a un paciente que está normal también le puede causar hipertiroidismo, ¿ya? Ese es uno. Ahora, también se ha documentado otras complicaciones, otras patologías asociadas, como por ejemplo la orquiepididimitis, ¿no? La inflamación del epidídimo y del testículo. Entonces, está ligada como tal a muchos efectos adversos, la miodarona, pero tiene mucho efecto terapéutico. Y hoy en día, por ese efecto terapéutico, no se puede dejar de lado, ¿ya? No se puede dejar de lado, ¿ya? Se dice que incluso la segunda opción, por ejemplo, incluso al momento de hacer RCP, ¿ya? Un ritmo, por ejemplo, que es no desfibrilable, ¿ya? Por ejemplo, la sistolia, etcétera, pues ahí directamente le inyectas como tal le inyectas epinefrina y ya como segunda opción ya le pones incluso la miodarona en otras descargas y demás. Entonces, la miodarona es un fármaco bastante importante y que deben tener en cuenta siempre.
¿ya? Deben tener en cuenta siempre, pero usarlo con mucho cuidado. Se dice que incluso no se debe dar amiodarona a los pacientes con hipertiroidismo, por ejemplo. Se pide la función tiroidea antes de indicarle amiodarona, pero no siempre se respeta eso, ¿no? Ya que hay algunas emergencias donde es necesario utilizar la amiodarona, ¿no? Y demás. Pero luego se tiene otras enfermedades, como las enfermedades autoinmunes que les mencionaba. En la cabeza está la artritis reumatoide, no se olviden. Ya la artritis reumatoide es capaz de producirte un patrón reticular grueso. Y también están las infecciones, principalmente las micosis, ya la coccidioido, el micoplasma, la histoplasma, o sea, todo eso te va a causar, ¿no? Este patrón reticular grueso y las enfermedades obviamente ocupacionales, ¿no? La antracosis es la enfermedad ocupacional más común en el mundo, ¿ya? Es la enfermedad ocupacional más común en el mundo. Ahora, que llegue a esta etapa es muy infrecuente, ¿ya? Que llegue a esta etapa es muy infrecuente. Lo más frecuente es que sea una lineal o una reticular, pero bueno, hay que estar preparados, ¿no? Puede haber casos donde la antracosis llegue a este nivel, pero es muy raro realmente. La asticitosis X es otra enfermedad autoinmune, la hepita avanzada, que es la enfermedad pulmonar intersticial difusa, ¿ya? Que en algunos casos la causa va a ser, obviamente, los factores de riesgo como o sea, los pacientes fumadores crónicos, pero también puede ser idiopático, ¿ah? ¿No? No se llega a ningún diagnóstico, pero puede ser, por eso se le considera idiopático. Entonces, esto como tal es la parte final de la enfermedad intersticial. Básicamente, esta parte del pulmón es totalmente disfuncional, no hay una insuficiencia funcional a ese nivel. Entonces, pues el paciente va a tener obviamente síntomas de por vida y no se va a mejorar su estilo de vida, ¿ya? El trasplante puede ser, pero a ver quién te dona un pulmón también, ¿no? Y bien, solo para que tengan presente también cómo es como tal el espacio intersticial inflamado, ¿ya? Miren, por ejemplo, este que viene a ser un bronquio, ¿ya? Esto es patológico, ¿ya? Esto ya de por sí es patológico. ¿Cómo saben ustedes que es patológico? Recuerden que el bronquio está hecho de cartílago. Ustedes ven acá los condrocitos, por ejemplo. No vemos ni siquiera los condrocitos. Ya, ojo, no estamos viendo todavía el alveolo, no estamos viendo todavía. Ni siquiera se ven los condrocitos. ¿Y qué se ve acá? Se ve como que la hematoxilina y eosina está haciendo como tal una paredcita un poco más gruesa, rosada. ¿Esto qué es? Esto es fibrosis. Se ha fibrosado. O sea, básicamente el bronquio está fibrosado. No tiene sus condrocitos, etcétera. Pero ahora vamos, por ejemplo, al alveolo. Miren el alveolo cómo se termina uniendo. Como a ver, vamos a ver miren, este debería ser un alveolo normal, ¿no? Este es un alveolo normal, este es un alveolo normal, alveolo normal, etcétera, 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 ¿verdad? Pero miren estas ramificaciones tipo uva, ¿no? Estos racimos de uva. Ya, esto significa que las membranas interalveolares y el intersticio se han terminado por romper. Y eso se le conoce como enfisema. ¿Ya? Esto es enfisema. Esto es enfisema, enfisema, enfisema. Las membranas de los alvéolos se han roto y esto ha hecho que se unan como tal este, que se unan ya los alvéolos y hagan como tal este racimo de uvas en gran parte del pulmón como tal realmente es. Y esto es un factor de riesgo realmente para sobreinfecciones, bueno, el EPOC descontrolado, que es refractario, etcétera, ¿no? Eh, y obviamente miren también esta zona de acá, este es el intersticio que está totalmente afectado y demás. Entonces tener en cuenta eso también, igualmente patrón intersticial totalmente afectado y tal. Igualmente acá, ¿ya? Ya, y miren, por ejemplo, este puede ser un patrón reticular, ya puede ser, por ejemplo, un patrón reticular, puede ser un patrón lineal y demás, pero miren acá, ¿ya? Miren acá, eso es un alveolo. Ese es un alveolo, pero ni siquiera se ve como racimo de uvas. Ya esto ya es una etapa mucho más crónica. Posiblemente ya esto sea ya un, este, o sea, un patrón panal de abeja. ¿Ya? O sea, es básicamente un pulmón que no sirve para nada, porque ni siquiera hay una forma bien delimitada como si se tiene acá en racimo de uva, ni siquiera hay eso. Ya miren cómo se ve totalmente irregular, totalmente rota las membranas, delgadas. O sea, prácticamente, y miren, incluso hay sangrado, los capilares están extravasando al alveolo, o sea, hay hemorragia alveolar. Y miren por este lado de acá, todo esto ya es un pulmón inviable, ya. Todo esto ya es pulmón inviable.
Recuerden que al ser un órgano no lábil, no se regenera y es por eso que se cicatriza, se fibrosa y acá también se ve múltiples linfocitos, ¿no? Múltiples linfocitos, múltiples mononucleares, porque es una enfermedad crónica, ya múltiples mononucleares. Acá hay una cascada bastante interesante, bastante importante, que al menos en este curso no se lo van a preguntar, ¿no? Donde tienen que ver los fibroblastos, que se terminan activando a miofibroblastos y demás, que terminan sintetizando más matriz extracelular de lo debido, por inflamación, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Que es bastante interesante. Miren, incluso acá se ve la antracosis del paciente, ¿no? Recuerden, todos vamos a tener antracosis, porque es la más común en el mundo. Todos vamos a tener antracosis. Ahora, que la antracosis sea la causa como tal de ese patrón en panal de abeja, lo dudo. Ya, lo dudo. Posiblemente el paciente sea un fumador crónico, la verdad. ¿Ya? Bien, por ejemplo, miren esta fibrosis, este nivel. Prácticamente esto es un pulmón inviable. Y es totalmente diferente a este. Normalmente así deberían ser todos los alvéolos y deberíamos ver acá bastantes alveolitos separados uno entre sí, pero se rompen las membranas y se ve de esta forma, ¿no? Tipo enfisema, como un racimo de uva. Pero ya en etapas más avanzadas todo se termina cicatrizando y se ve de esta forma, o sea, totalmente enfermo, totalmente inviable ya este pulmón, ¿no? Y bien, chicos, no sé si tienen una consulta. Solo es esta la sesión del día de hoy. Mientras les voy mandando su post-test, perdón. Acá está. Ya. Ya chicos, les acabo de mandar el post-test. No sé si tienen una consulta, chicos, de la sesión del día de hoy o está todo en orden. Es una sesión corta realmente, pero es que es como un tema, ¿no? ¿No? ¿Todo en orden? Bien. Entonces, si no hay nada que desean añadir, pues voy a dar por finalizada la sesión y nos vemos ya la siguiente semana, ¿no? El siguiente domingo. Muchas gracias. Gracias.